Buenas tardes, mi nombre es Luis Acevedo Rivera y estaré dando la presentación del Proyecto Manhattan, la historia cronológica que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Primeramente, ¿qué es el Proyecto Manhattan? El Proyecto Manhattan es uno de los eventos históricos más importantes del siglo XX, reconocido por sus avances tecnológicos nucleares. Fue llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos se sintió presionado en crear un arma nuclear primero que los nazis. Algo bien interesante de este acontecimiento es de que Estados Unidos entendía que los nazis iban a crear, ¿verdad? O estaban creando un arma nuclear, es que nunca lo estaban creando. Los nazis nunca estuvieron en proceso de crear un arma nuclear. Se enteró esto después que pasó la guerra, pero en aquel momento Estados Unidos entendía, parece que se regó un rumor en donde los nazis sí estaban creando efectivamente un arma nuclear cuando realmente no lo estaban haciendo. Sin embargo, ese rumor fue lo que impulsó la creación de un arma nuclear, que finalizó siendo dos bombas nucleares. Fueron creados en tres lugares primarios: Hanford, Washington; Los Alamos, New York; en Oak Ridge, Tennessee. Eh, este último dato es como un dato adelantado de algo que ya pasó al final de que se lanzaran las bombas, pero el uso de ambas bombas fueron dirigidas hacia Japón, costando la muerte de más de 200.000 personas. Algo bien interesante de esta cifra es que esta cifra es un estimado sumamente humilde, por decirlo así, de la cantidad de personas quienes murieron. Porque sí se reconoce que en 100.000 murieron en Hiroshima, mientras 700.000 murieron en Nagasaki. Sin embargo, eso es considerando la explosión directa que sucedió en aquel momento. Estos son bombas nucleares, emiten radioactividad. Es totalmente posible que muchas más personas murieron a largo plazo y no en el momento que cayeron las bombas. Ahora bien, en 1938 a 1933 sucedieron las siguientes cosas. Los científicos de Germany descubrieron lo que se conoce como fisión en diciembre de 1938. Fue Leo Szilard que concluyó que esta reacción nuclear podría usarse para hacer armas nucleares. Entonces, ya para agosto de 1939, Szilard le envió una carta a Albert Einstein, urgiéndole a Einstein que le enviara otra carta al presidente de Estados Unidos con el fin de obtener los permisos y recursos para crear armas nucleares primero que los nazis. En octubre del mismo año se formó el Comité Asesor sobre el Uranio. Algo bien interesante de este comité es que inicialmente cuando se creó este comité no era prioridad o no hubo verdadero sentido de urgencia para invertir y dar los recursos para que se crean estas bombas nucleares. Sí se creó el comité, pero en ese momento no hubo iniciativa que diera prioridad eh, los planes del comité. Ahora, ya para el 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos fue sometido a formar parte de la Segunda Guerra Mundial debido a que Japón lanzó un ataque en Pearl Harbor. Esto permitió el Comité sobre el Uranio a poder justificar el invertir en la creación de bombas nucleares. Ya aquí, cuando Japón atacó el Harbor, ahí sí es que el comité, ¿verdad? Los planes del comité cogieron prioridad, porque pues fueron atacados y ellos entendieron que para luchar para atrás se tenía que crear estas bombas nucleares. So, ahora tenían en estos momentos dos razones para crear estas bombas nucleares. Primero, por los rumores de que los nazis estaban creando uno y, ¿verdad? Y la competencia de que ellos crearan estas bombas primero. Segundo, porque Japón directamente atacó a Estados Unidos. Ahora, para 1942 a 1945, empezando con el 42, el gobierno federal ejerció su autoridad para obtener tres localizaciones primarias para la creación de las bombas nucleares. Está siendo Hanford, Washington; Los Alamos, New York; en Oak Ridge, Tennessee, como había dicho al inicio de este proyecto. Ahora, algo bien interesante, antes de seguir continuando con lo que está escrito en la presentación, es que la adquisición de estos lugares hubieron muchos desplazamientos de personas que ya no invadían, habitaban estos lugares
y, ¿verdad? Algunos fueron recompensados muy poco, pero hubo mucho desplazamiento de las personas que ya vivían ahí. Pero basado con las dos razones previas de por qué se pudo dar como prioridad la creación de estas bombas nucleares, pudieron justificar este desplazamiento. Y en su lugar crearon no solamente laboratorios o lugares industriales para conducir experimentos sobre las bombas nucleares y su creación, sino comunidades enteras. Estamos hablando de escuelas, hospitales, farmacias, supermercados, barras, restaurantes, porque estas personas no solamente formaron parte de la creación de las bombas nucleares, pero vivieron ahí por mucho tiempo. Otro dato sumamente interesante de este momento es que eh, muchas personas no sabían la verdadera intención de todo este proyecto. Eran personas bien selectas que sabían el verdadero propósito de todo este movimiento que se está haciendo. Sí sabían que era para beneficio de la Segunda Guerra Mundial, eso sí lo sabían, pero no sabían que el plan era utilizar estas armas nucleares para bombardear a Japón y posiblemente Germán. Ahora bien, estos tres lugares primarios se destacaron por razones sumamente únicas. Primeramente, en Oak Ridge se construyeron estructuras masivas industriales para crear uranio enriquecido, que se utilizaría para la creación de la bomba nuclear llamado Little Boy. En Hanford también se crearon estructuras masivas industriales para la producción de plutonio, que se utilizaría para la creación para la bomba nuclear llamado Fat Man. En Oak Ridge se creó una bomba usando uranio enriquecido y en Hanford se creó otra bomba usada con plutonio. La razón por qué se crearon estas dos bombas de estos distintos elementos es porque inicialmente hubo un reconocimiento de que había dos caminos para crear esta bomba nuclear. Uno usando uranio enriquecido y el otro usando plutonio. Interesantemente, en vez de ellos invertir todos en uno solo, decidieron invertir en los dos. Por si uno fallaba, el otro podía seguir, ¿verdad? Se podía seguir desarrollando y eventualmente poder cumplir su función. Sin embargo, se sabe ahora mismo que ambos fueron útiles y ambos dieron fruto. Ahora bien, en los Almos fue donde se diseñaron las bombas nucleares como tal, bajo el liderazgo de eh, Robert Oppenheimer, ¿verdad? No fue hasta 1945 en donde se llevó a cabo el Trinity Test en New Mexico, en donde se produjo la primera explosión nuclear causada por seres humanos. Eh, Algo interesante de este dato es que para los que han visto la película de Oppenheimer, esa parte donde explotan las bombas por primera vez, que es efectivamente conocido como el Trinity Test, eso marcó un antes y después en la ciencia, ¿verdad? En la ciencia de aquel tiempo, ¿verdad? La primera explosión nuclear, o sea, completamente diseñado y causado por el ser humano. Eso fue un gran avance tecnológico, eh, ¿verdad? Y vemos ya mismo la consecuencia de ese achievement que ellos pudieron tener. El uso de las bombas. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba nuclear llamada el Little Boy, la bomba de uranio, en Hiroshima, Japón. En 1900, perdón, el 9 de agosto de 1945, el mismo año, unos días después, Estados Unidos lanzó la bomba llamada Fat Man, la bomba de plutonio, en Nagasaki, Japón. Como consecuencia de estos ataques de gran escala, el emperador Hirohito anunció su rendición a la guerra el 14 de agosto de 1945. Como vemos, el plazo de tiempo es sumamente corto. Ya para el 6 tiraron al Little Boy en Hiroshima, para el 9 lanzaron a Nagasaki y ya para el 14 el emperador tuvo que renunciar a la guerra y firmó es como un documento de surrender, de poder rendirse, de tu poder renunciar a la guerra y decir, no, mira, no vamos a participar más de esto. Porque no tuvieron remedio. Estados Unidos era el único en aquel tiempo que tenía la capacidad para crear estas bombas y utilizarlas, y efectivamente lo utilizaron. Entonces, cuando se dieron cuenta de la magnitud del daño que Estados Unidos era capaz de infligir a los demás, no tuvieron más remedios que decir, no podemos contra esto, nos rendimos. En conclusión,
Durante el desarrollo del proyecto Manhattan y después del uso de las bombas nucleares se crearon muchas preocupaciones éticas y morales entre ciudadanos, periodistas y los mismos científicos. Esto fue incluso desde antes, como se dijo aquí, antes y después. Durante el proyecto de Manhattan, cuando se estaba llevando a cabo estas bombas y se fue finalizando el proyecto, ahí empezaron a causar muchas preocupaciones del uso ético y moral de estas bombas. Realmente puede haber una justificación en donde que nosotros tengamos para lanzar estas bombas. No, esa fue la naturaleza de las preocupaciones que se dieron mucho allí. Y después, obviamente, ya una vez se murieron esta gran cantidad de personas, valió la pena usar esta bomba. Eh, ¿Verdad? Que nosotros hemos hecho, nosotros hemos hecho un weapon of mass destruction, como dicen mucho en las películas de ciencia ficción. Sin embargo, la creación de las bombas nucleares dieron paso a nuevos avances tecnológicos, médicos y cuestionamientos filosóficos. Se reconoce que el impacto de este proyecto es sumamente complejo, en donde habrá que reconocer las formas multidimensionales de estos acontecimientos históricos. Es bien interesante eso porque mm, hay muchos ángulos de donde ver este proyecto, ¿verdad? En el sentido de que sí, gracias a estos avances, gracias a estos esfuerzos, se crearon estas bombas nucleares y al crear esas bombas nucleares dieron paso para un montón de avances luego que vemos hoy en día en la medicina, en la radiografía, nuestro conocimiento de la radioactividad, eh, que el impacto de estas bombas no fueron solamente negativas, ¿verdad? Negativas siendo la muerte de tantas personas inocentes por esas primeras dos bombas. Sin embargo, hay mucho debate, ¿verdad? De nuevo, es un acontecimiento histórico con mucho dimensionalidades, en donde hay muchos puntos donde tú puedes partir al momento de hablar de este tema. Y esa es la conclusión del proyecto Manhattan. Gracias por escuchar.